Si comprimimos toda la historia de la exploración espacial tripulada en un solo día, el primer segundo transcurre con los cohetes de la posguerra. El amanecer llega con Yuri Gagarin, y apenas unos minutos antes de la medianoche, un ser humano deja su huella en el polvo lunar. Luego ocurre algo desconcertante. Justo cuando parecería lógico que empezara la verdadera conquista, el reloj casi se detiene. 6 alunizajes en un suspiro, unas pocas banderas, unas cajas de rocas, y después, un silencio de medio siglo. No es normal que una civilización capaz de tocar otro mundo retroceda de pronto como si hubiera visto, demasiado tarde, el borde de algo que no sabía cruzar. Hay una forma incómoda de contarlo. Durante unos años, la Luna estuvo dentro de las leyes de la propaganda, del orgullo nacional y de la urgencia geopolítica. Pero una vez ganada la carrera, empezó a quedar fuera de las leyes que realmente sostienen cualquier proyecto humano duradero. La rentabilidad política, la continuidad presupuestaria, la utilidad estratégica y la tolerancia al riesgo. El modelo que había llevado a 2 superpotencias a gastar fortunas para llegar al mar de la tranquilidad dejó de funcionar en cuanto cumplió su objetivo simbólico. Y cuando un modelo deja de describir la realidad, no importa cuán glorioso haya sido su pasado, se rompe. Eso es lo que vamos a observar con calma. No la versión escolar, la de los pósteres y los discursos solemnes, sino la anatomía real del abandono. La Luna no fue dejada atrás porque fuera imposible regresar, tampoco porque ya no hubiera nada que descubrir. Fue abandonada porque la razón por la que fuimos allí nunca fue suficientemente estable para sostener una presencia permanente. La ciencia estaba a bordo, sí, pero no llevaba el timón. La observación inicial es brutalmente simple. Entre julio de 1969 y diciembre de 1972, 12 personas caminaron sobre la superficie lunar. Después, nadie volvió. Ni en 1973, ni en los años 80, ni tras el final de la Guerra Fría, ni durante el auge digital, ni siquiera cuando los teléfonos se convirtieron en supercomputadoras de bolsillo. Durante décadas, la humanidad conservó la capacidad intelectual, industrial y simbólica para repetir la hazaña, y aún así, no lo hizo. A primera vista, esto parece un contrasentido histórico. Cuando una tecnología funciona, suele abaratarse, perfeccionarse y expandirse. Ocurrió con la aviación, con la computación, con los satélites, con la secuenciación genética. Lo esperable habría sido que los viajes a la Luna pasaran de ser imposibles a ser raros, y de raros a ser gradualmente más frecuentes. Pero en este caso ocurrió lo contrario. Pasamos del milagro a la ausencia. La explicación oficial durante mucho tiempo fue demasiado limpia. Se dijo que el interés del público cayó, que el objetivo ya se había cumplido, que otros desafíos merecían prioridad. Todo eso contiene una parte de verdad, pero no alcanza. Porque detrás de esas frases hay fuerzas más duras y menos románticas, presupuestos devorados por guerras, presidentes con calendarios electorales, ingenieros obligados a elegir entre seguridad y velocidad, y una burocracia que había sido diseñada para ganar una carrera corta, no para construir una infraestructura de siglos. Miremos primero el experimento histórico que hizo posible aquella llegada. A comienzos de la década de 1960, Estados Unidos no estaba lanzando misiones lunares por una sed pura de conocimiento. Estaba reaccionando a una humillación estratégica. La Unión Soviética había puesto en órbita el satélite Sputnik en 1957. Luego, envió a Yuri Gagarin al espacio en 1961. En Washington, aquello no se percibía como un triunfo de la curiosidad humana, sino como una alarma nacional. Por eso, John Fitzgerald Kennedy pronunció su célebre compromiso en mayo de 1961 ante el Congreso. Antes de que terminara la década, dijo, un ser humano debía llegar a la Luna y regresar sano y salvo a la Tierra. Esa frase suele repetirse como una declaración de grandeza civilizatoria. Pero en el contexto real, era una respuesta de poder.
La pregunta no era qué secretos nos revelaría la Luna, sino quién demostraría superioridad tecnológica ante el planeta entero. La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio creció de manera descomunal para cumplir esa misión. En su punto máximo, durante la década de 1960, llegó a consumir una fracción del presupuesto federal que hoy resultaría políticamente inimaginable. Cientos de miles de personas trabajaban directa o indirectamente para el programa. Empresas contratistas, centros de investigación, universidades, laboratorios, complejos de lanzamiento en Florida, fábricas de motores en distintos estados. No era solamente un proyecto científico, era una movilización nacional con lógica de guerra. Y aquí aparece la primera rareza profunda. El sistema fue optimizado para llegar primero, no para quedarse. Eso cambia todo. Cuando el incentivo principal es derrotar a un rival antes de una fecha límite, se aceptan costos que jamás se aceptarían en una estrategia de largo plazo. Se construyen arquitecturas magníficas, pero frágiles, impresionantes, pero carísimas, heroicas, pero difíciles de repetir. El cohete Saturno V fue una obra maestra. También fue, al mismo tiempo, una máquina económicamente monstruosa. Werner von Braun y los equipos del Centro Marshall de vuelos espaciales en Huntsville resolvieron uno de los mayores desafíos de ingeniería del siglo XX. Llevar decenas de toneladas más allá de la órbita terrestre requería empuje descomunal, sincronización perfecta y una tolerancia mínima al error. El resultado fue un cohete cuya altura superaba la de un edificio de 30 pisos y cuyos motores consumían combustible a un ritmo casi absurdo. Funcionó. Pero cada lanzamiento era parecido a incendiar una catedral tecnológica para producir unos pocos días de presencia humana en otro mundo. Eso no invalida la hazaña, la vuelve más nítida. Llegamos a la Luna con una técnica extraordinaria, pero no con una economía sostenible. La diferencia importa. Una civilización puede hacer algo una vez, 2 veces, incluso 6 veces, y aún así no haber resuelto cómo integrarlo en su vida normal. La permanencia exige otro tipo de victoria. No solo vencer a la física, sino domesticar el costo, el riesgo y la logística. Después del éxito del Apolo 11, el gran motor político empezó a apagarse. Esta es la parte que rara vez se dice con suficiente claridad. El momento decisivo no fue el primer paso de Neil Armstrong, fue el segundo después del primer paso, cuando la meta principal ya estaba cumplida. A partir de ahí, cada nueva misión lunar ofrecía menos retorno político visible. El mundo ya había visto a un estadounidense en la superficie. El símbolo decisivo ya pertenecía a Washington. El propio programa Apolo revela esa lógica. Las últimas misiones planeadas, Apolo 18, 19 y 20, fueron canceladas. No porque la ciencia hubiera perdido valor de repente, no porque los ingenieros se hubieran vuelto incapaces, fueron canceladas porque el cálculo de poder cambió. El triunfo ya había sido fotografiado, transmitido y archivado en la memoria global. Lo que seguía era más costoso de explicar a los contribuyentes. En paralelo, Estados Unidos estaba sangrando recursos en Vietnam. La guerra consumía dinero, credibilidad y atención política. A finales de la década de 1960 y comienzos de la siguiente, el clima social había cambiado. Disturbios raciales, protestas masivas, inflación creciente, desconfianza institucional. En ese contexto, pedir miles de millones adicionales para repetir una proeza que ya había cumplido su función propagandística era una tarea casi imposible. Richard Nixon comprendió esto con frialdad. A diferencia de Kennedy, no necesitaba anunciar una meta histórica contrarreloj. Necesitaba administrar prioridades en un país agotado. El programa lunar heredado ya no era su proyecto personal ni su arma política principal. Y cuando la Casa Blanca dejó de mirar a la Luna como un campo de batalla simbólico, el programa quedó expuesto a una pregunta devastadora. ¿Para qué exactamente seguimos haciendo esto? La respuesta científica existía.
pero no tenía el peso emocional ni electoral suficiente. Sí, las rocas lunares podían reescribir parte de la historia del sistema solar. Sí, la geología comparada entre la Tierra y la Luna ofrecía pistas sobre el origen de ambos mundos. Sí, ensayar operaciones de larga distancia, trajes, hábitats y movilidad podía abrir la puerta a Marte. Todo eso era cierto. El problema es que esas razones funcionan muy bien en un informe técnico y mucho peor en una democracia impaciente, cansada y cara. Los estudios de opinión de la época mostraban un entusiasmo irregular. La llegada del Apolo 11 fue un pico irrepetible, pero los vuelos posteriores ya no producían el mismo asombro. La novedad se desgasta con una velocidad brutal. El primer ser humano en la Luna paraliza al planeta. El segundo alunizaje interesa. El tercero compite con titulares sobre guerra, crisis interna y economía. La atención pública no escala en línea recta con el valor científico. Y ningún programa tan costoso sobrevive si depende de un público que se acostumbra demasiado rápido al milagro. Aquí conviene detenerse en un detalle esencial. La Luna no dejó de ser importante. Lo que dejó de ser importante fue demostrar una y otra vez que se podía llegar. Una vez resuelta la prueba de capacidad, cada misión posterior debía justificarse con argumentos más complejos y menos emocionales. Ya no bastaba con decir «podemos». Había que explicar por qué conviene, cuánto costará, qué se sacrificará a cambio y durante cuánto tiempo se mantendrá el esfuerzo. Esa conversación es mucho más difícil que la épica. Ahora bien, la política y el dinero no fueron los únicos culpables. También hubo límites técnicos que el relato triunfalista suele esconder. El programa Apolo fue increíblemente exitoso, pero operaba muy cerca del borde. La seguridad no era una garantía cómoda, era una conquista precaria. El incendio del Apolo 1, en enero de 1967, donde murieron Gus Grissom, Ed White y Roger Chaffee durante una prueba en tierra, demostró con crueldad que el camino no estaba pavimentado por certezas. Cada misión que salía bien tendía a borrar, en la memoria pública, la posibilidad del desastre. Pero esa posibilidad estaba siempre presente. Un fallo en el despegue, una anomalía en la inyección translunar, un problema de acoplamiento, una fuga de oxígeno, un desperfecto en el motor de ascenso del módulo lunar, un error de navegación durante el regreso. Cualquiera de esos incidentes podía dejar a una tripulación varada sin rescate posible a cientos de miles de kilómetros. No era solo caro, era psicológicamente insoportable. El caso del Apolo 13 lo expuso ante millones de personas en abril de 1970. Una explosión en un tanque de oxígeno transformó una misión rutinaria en una lucha desesperada por sobrevivir. Y esa palabra, rutinaria, ya es reveladora. Apenas 9 meses después del primer alunizaje, parte del mundo ya percibía estas travesías como una secuencia casi normal. Hacía falta un accidente dramático para recordar que estaban ocurriendo al borde del abismo tecnológico. Los ingenieros del Centro de Naves Espaciales Tripuladas en Houston, junto con los astronautas, improvisaron una solución que pasó a la historia como un triunfo de la inteligencia bajo presión. Pero el mensaje profundo no era tranquilizador. Era una advertencia. Si una misión podía rozar la catástrofe de esa manera, entonces cada nuevo viaje exigía no solo valentía, sino una justificación política cada vez más robusta. Y esa robustez ya no existía. Otra verdad incómoda tiene que ver con la arquitectura entera del sistema. El método del programa Apolo consistía en lanzar una enorme masa desde la Tierra para realizar una visita breve y regresar. No había depósitos de combustible en órbita. No había una estación de reabastecimiento lunar. No había una base permanente esperando a la siguiente tripulación. No existía una red. Existía una expedición. La diferencia entre una expedición y una presencia estable es la misma que separa una bandera clavada en el hielo de una ciudad. Permanecer en la Luna requería pasar de la lógica del gesto a la lógica de la infraestructura. Y la infraestructura siempre parece menos heroica que el gesto, aunque sea mucho más importante. Hace falta energía confiable, protección contra radiación, sistemas de reciclaje.
comunicaciones robustas, redundancia, mantenimiento, robots previos, cadenas de suministro, vehículos especializados, decisiones institucionales estables durante décadas. Eso no produce una sola imagen icónica, produce continuidad. Y la continuidad es menos fotogénica que la conquista. Por eso mucha gente se confunde al comparar la Luna con la aviación. Los primeros aviones recorrieron distancias ridículas y luego cruzaron océanos en pocas décadas. Entonces, ¿por qué no ocurrió algo parecido con el viaje lunar? Porque el avión acabó sirviendo a necesidades económicas evidentes: correo, guerra, comercio, transporte masivo, turismo, integración territorial. La Luna, en cambio, no ofrecía de inmediato un mercado comparable que financiara su propio desarrollo. Su valor era real, pero indirecto, disperso y de largo plazo. En otras palabras, la Luna generaba prestigio, conocimiento y posibilidad estratégica futura, pero no una cascada instantánea de beneficios que convenciera a gobiernos y empresas de sostener el esfuerzo a cualquier precio. Y sin esa base material, todo dependía del combustible político. Cuando ese combustible se evaporó, quedó expuesta la desnudez estructural del proyecto. Era posible ir, era dificilísimo justificar seguir yendo de la misma manera. A esto se sumó un factor menos visible, pero decisivo. La competencia cambió de terreno. Después del clímax lunar, la exploración espacial encontró un camino políticamente más cómodo en la órbita terrestre. Los laboratorios espaciales, las estaciones, los satélites de observación, las telecomunicaciones, la meteorología, la navegación global y más tarde, la cooperación internacional ofrecían retornos más frecuentes y más tangibles. Desde el punto de vista de un gobierno, invertir en la órbita baja producía resultados utilizables, continuos y menos arriesgados para el prestigio nacional. El programa del transbordador espacial nació en parte de esa reorientación. Se vendió como una herramienta reutilizable que abarataría el acceso al espacio y permitiría una nueva era operacional. La promesa, vista desde hoy, fue exagerada, pero en el momento parecía políticamente sensata. Mejor una infraestructura que orbitara la Tierra con frecuencia que una serie de viajes esporádicos, carísimos y letales hacia la Luna. El foco no desapareció, se desplazó. Lo extraño es que este desplazamiento fue interpretado durante años como una especie de madurez inevitable. Como si la humanidad hubiera decidido, serenamente, que ya había aprendido lo necesario sobre la Luna y que era más razonable concentrarse en otra cosa. Esa lectura es demasiado benigna. En realidad, lo que ocurrió fue más parecido a una retirada administrativa envuelta en lenguaje racional. No nos fuimos porque el enigma lunar estuviera resuelto. Nos fuimos porque el contrato político que nos había llevado allí ya no podía sostenerse. Los científicos siguieron extrayendo resultados inmensos de las muestras traídas por las misiones Apolo. En 1975, en 1984, en décadas posteriores, esas rocas siguieron revelando pistas sobre impactos primordiales, vulcanismo antiguo y la posible gran colisión que dio origen al sistema Tierra-Luna. Es decir, la recompensa científica no terminó en la superficie, apenas estaba empezando. Y sin embargo, ese flujo de conocimiento no bastó para deshacer el freno histórico. Aquí aparece otra capa de verdad. La ciencia sola rara vez mueve los proyectos más caros de la historia. Puede guiarlos, darles legitimidad, enriquecerlos, incluso transformarlos por dentro. Pero para arrancarlos y sostenerlos durante décadas, casi siempre hace falta una alianza con otras fuerzas: defensa, economía, prestigio internacional, competencia tecnológica, visión institucional o miedo. La Luna de la era Apolo tuvo una combinación explosiva de esas fuerzas. La Luna posterior heredó casi solo la parte científica. Era demasiado poco para aquel nivel de gasto. Tal vez eso suene cínico, pero entender no importa, porque si seguimos repitiendo que abandonamos la Luna simplemente por desinterés, convertimos un fenómeno histórico gigantesco
en una anécdota emocional. Y no fue eso. Fue un colapso de alineación entre ambición, dinero, tecnología y poder. Los cohetes no despegan con inspiración. Despegan cuando múltiples sistemas, a menudo contradictorios, quedan tensamente sincronizados durante el tiempo suficiente. Hay además un elemento cultural que merece atención. El programa Apolo fue presentado como el futuro. Sin embargo, una vez logrado, no se convirtió en futuro cotidiano, sino en recuerdo glorioso. Es una transformación extraña. Algo puede ser técnicamente real y al mismo tiempo socialmente prematuro. En 1969 podíamos llegar a la Luna, pero tal vez nuestra estructura política, económica e industrial todavía no podía evitar de verdad las consecuencias de haber llegado. Eso explica por qué el silencio posterior duele tanto en la memoria colectiva. No parece una simple pausa, sino una especie de traición a una promesa implícita. Si fuimos capaces de hacer aquello con computadoras primitivas, reglas de cálculo, circuitos modestos y una cadena logística analógica, ¿por qué no construimos después una base, una ciudad, una ruta regular? La pregunta no denuncia solo una ausencia de capacidad, denuncia un desacople entre lo que podíamos hacer puntualmente y lo que estábamos dispuestos a sostener estructuralmente. Y ese desacople nos alcanza hoy, porque la Luna funciona como un espejo cruel de cómo actúan las civilizaciones. Nos entusiasma el espectáculo del salto, nos cuesta muchísimo más financiar el puente. Admiramos al explorador que toca otra costa. Nos aburren las décadas necesarias para construir puertos, depósitos, talleres, protocolos, redundancias y sistemas de relevo. Pero sin esa fase menos heroica, no existe expansión real, solo hazañas aisladas. Por eso, el abandono lunar no es una curiosidad del pasado, es una advertencia sobre la distancia entre una proeza y una política de especie. Nos obliga a separar dos cosas que solemos confundir: capacidad y compromiso. La capacidad nos llevó allí. El compromiso faltó casi de inmediato. Y cuando falta compromiso, hasta la más poderosa demostración tecnológica puede quedar congelada como una reliquia. Aún así, no conviene caer en la simplificación opuesta. No fue una conspiración, ni un miedo sobrenatural, ni una verdad prohibida escondida en cráteres silenciosos. La realidad es menos fantástica y precisamente por eso más perturbadora. La humanidad dejó la Luna por razones profundamente humanas: rivalidad, costo, agotamiento, riesgo, burocracia, prioridades cambiantes. No fuimos expulsados por un misterio exterior. Nos detuvimos por la forma en que están construidas nuestras instituciones. Sin embargo, todavía falta la parte más delicada. Porque, una vez aceptado que la carrera lunar fue impulsada por la política y no por la ciencia, aparece una pregunta aún más incómoda. Si ese es el verdadero motor de las grandes expediciones, entonces, ¿qué tendría que ocurrir para que el regreso no sea otra visita breve, otra fotografía, otro gesto destinado a desinflarse en pocos años? ¿Qué clase de sistema haría falta para que la Luna dejara de ser un escenario de hazañas intermitentes y se convirtiera, por fin, en un territorio de presencia continua? Ahí es donde la historia cambia de tono. Porque, para responderlo, no basta con mirar las viejas banderas, ni con repetir la nostalgia de Apolo, ni con celebrar la ingeniería de una era irrepetible. Hay que entrar en la zona donde se cruzan el dinero moderno, las nuevas potencias espaciales, la automatización, los recursos lunares, la órbita cislunar y la idea de que la próxima carrera quizá no se parezca en nada a la anterior. Y en ese cruce aparece una posibilidad inquietante. Tal vez nunca abandonamos la Luna por completo. Tal vez lo que abandonamos fue una manera específica, heroica y suicidamente cara de intentar quedarnos. Para entender esta transición profunda, debemos poner frente a frente dos formas radicalmente distintas de concebir nuestra relación con el espacio.
La historia de la exploración lunar no es una línea recta de progreso continuo, sino la colisión entre dos paradigmas, dos modelos de civilización que intentan resolver el mismo problema con reglas completamente diferentes. El primer modelo es el que nos llevó a la Luna en la década de 1960. Podemos llamarlo el modelo de la expedición soberana o el paradigma del esfuerzo bruto. El segundo modelo es el que está intentando devolvernos a la superficie lunar hoy en día, medio siglo después. Este es el modelo de la infraestructura comercial o el paradigma de la sostenibilidad logística. Analizar las fortalezas y las limitaciones de ambos enfoques es la única manera de comprender por qué tuvimos que detenernos durante 5 décadas para poder volver a empezar. Comencemos diseccionando el modelo original, el paradigma de la expedición soberana que dio vida al programa Apolo. Su premisa básica era simple y brutal: concentrar una cantidad inimaginable de recursos estatales, talento científico y voluntad política para lograr un objetivo binario en un plazo inamovible. Aquí nos encontramos con una contradicción fascinante, un verdadero rompecabezas para los historiadores de la tecnología. Los ingenieros más brillantes del siglo XX, respaldados por el mayor presupuesto científico de la historia, diseñaron la máquina más perfecta jamás construida para explorar el cosmos, y al hacerlo, garantizaron que la exploración no pudiera continuar. El gran triunfo de la ingeniería aeroespacial clásica fue, paradójicamente, un callejón sin salida evolutivo. Construyeron un sistema tan especializado en ganar una carrera política a corto plazo que resultó absolutamente inútil para establecer una presencia a largo plazo. La autoridad indiscutible de aquellos pioneros nos legó un milagro desechable. Las fortalezas de este primer modelo son innegables y están grabadas en la memoria colectiva de la humanidad. La principal ventaja del enfoque de esfuerzo bruto es su velocidad sin precedentes. Cuando un Estado-nación decide subordinar todas sus prioridades económicas a un único objetivo de prestigio y supervivencia geopolítica, los obstáculos burocráticos desaparecen. El modelo Apolo permitía una toma de decisiones centralizada y vertical. No había necesidad de consultar a inversores privados. No había que preocuparse por la rentabilidad trimestral ni por la creación de un modelo de negocio viable. La única métrica de éxito era llegar antes que el adversario soviético y volver con vida. Esta claridad de propósito generó una movilización industrial que rivalizaba con los esfuerzos de la Segunda Guerra Mundial. Cientos de miles de mentes brillantes trabajaron en perfecta sincronía, inventando disciplinas enteras sobre la marcha, desde la navegación inercial avanzada hasta la ciencia de los materiales espaciales. El modelo demostró que, con suficiente dinero y voluntad, la humanidad podía doblegar las leyes de la física orbital en menos de una década. Sin embargo, las limitaciones de este modelo de expedición soberana llevaban la semilla de su propia destrucción. La falla estructural más grave era su arquitectura desechable. Para enviar a 3 hombres a la Luna, la humanidad construía un rascacielos volador lleno de combustible, el gigantesco cohete Saturno V, y lo arrojaba al océano o lo estrellaba contra el vacío pieza por pieza. De las miles de toneladas de metal avanzado, electrónica de precisión y motores colosales que despegaban de Florida, solo regresaba a la Tierra una pequeña cápsula chamuscada del tamaño de un automóvil. Era el equivalente económico a construir un avión comercial de fuselaje ancho para un único vuelo entre Nueva York y París, y luego destruirlo al aterrizar. Ninguna civilización puede expandirse basándose en una economía del desperdicio absoluto. Además, este modelo dependía de una tolerancia al riesgo que solo puede sostenerse en tiempos de Guerra Fría. Los astronautas eran pilotos de pruebas militares que aceptaban probabilidades de supervivencia que hoy consideraríamos inaceptables. El sistema operaba sin márgenes de error reales, sin redundancias a largo plazo y sin una red de rescate. Una vez que la urgencia política se disipó, la sociedad civil y los políticos
dejaron de estar dispuestos a jugar a la ruleta rusa con vidas humanas en televisión en vivo. El modelo de la expedición soberana era, en esencia, un acto de magia financiera y técnica que no podía repetirse sin agotar las arcas del Estado y la paciencia del público. Si aplicáramos la economía del programa Apolo a una base lunar permanente, los cálculos colapsarían cualquier presupuesto nacional. Supongamos que mantener a 2 astronautas en la superficie durante 3 días costaba el equivalente a miles de millones de dólares actuales. Si escalar esa presencia requiriera enviar suministros, módulos habitables y naves de relevo usando cohetes desechables, el costo anual superaría fácilmente el billón de dólares. Ante esta cifra, surge una pregunta existencial ineludible. ¿Cuánto de la riqueza de nuestra civilización estamos dispuestos a incinerar en la atmósfera para mantener a 50 personas viviendo en un desierto de polvo radiactivo durante un siglo? Si el precio de convertirnos en una especie multiplanetaria exige sacrificar la estabilidad económica del planeta de origen, tiene verdaderamente sentido dar el salto. Esta barrera matemática insuperable es la verdadera razón del silencio de 50 años. La humanidad no olvidó cómo ir a la Luna. Simplemente comprendió que no tenía sentido volver usando las mismas herramientas. Necesitábamos que la tecnología, la economía y la filosofía de la exploración espacial maduraran. Necesitábamos inventar el segundo modelo. El paradigma de la infraestructura comercial que define la era actual nace de las cenizas de las limitaciones del modelo anterior. Si el primer modelo era una carrera de velocidad, este segundo modelo es la construcción de una autopista de peaje. La premisa fundamental aquí ya no es el prestigio nacional exclusivo, sino la viabilidad económica, la reutilización y la colaboración entre agencias gubernamentales y corporaciones privadas. En lugar de que el Estado diseñe, construya y opere cada tornillo del vehículo, el Estado ahora actúa como un cliente que compra servicios de transporte a empresas que compiten entre sí. Las fortalezas de este nuevo modelo abordan directamente los fracasos del pasado. La mayor revolución es la reutilización de los vehículos de lanzamiento. Al lograr que los cohetes regresen a la Tierra y aterricen verticalmente para ser usados decenas de veces, el costo de poner 1 kilogramo de carga en órbita se ha desplomado drásticamente. Esta reducción de costos es el puente que faltaba. Ya no se trata de lanzar una expedición heroica y solitaria, sino de establecer una cadena de suministro. El modelo actual planea construir estaciones espaciales en la órbita lunar, módulos de aterrizaje que funcionen como transbordadores regulares entre la órbita y la superficie, y bases que utilicen los recursos locales. La idea de extraer hielo de agua de los cráteres permanentemente oscurecidos del polo sur lunar para convertirlo en combustible para cohetes es el pilar de esta nueva fortaleza. Si no tienes que llevar todo tu combustible desde la Tierra, la Luna deja de ser un destino final y se convierte en una estación de servicio, un puerto de aguas profundas en el océano cósmico. Otra fortaleza crucial de este modelo es su resiliencia política. Al involucrar a múltiples empresas privadas y a una coalición de naciones asociadas, el programa se vuelve mucho más difícil de cancelar por el capricho de una sola administración presidencial. Los contratos comerciales crean empleos, fomentan la innovación tecnológica en el sector privado y distribuyen el riesgo financiero. La exploración espacial deja de ser un pozo sin fondo de gasto público para convertirse en un ecosistema económico incipiente. Pero este segundo modelo, a pesar de su promesa de sostenibilidad, tiene sus propias limitaciones profundas y peligros ocultos. La principal debilidad del paradigma comercial es su vulnerabilidad a las fuerzas del mercado y a la falta de urgencia. Mientras que el modelo Apolo logró su objetivo en menos de una década gracias a un mandato absoluto, el modelo actual sufre de retrasos crónicos, cambios de diseño y disputas legales entre contratistas. Cuando la motivación principal incluye la rentabilidad y la cuota de mercado, los proyectos pueden estancarse si los inversores pierden la paciencia. ¿Qué sucede si la extracción de hielo lunar
resulta ser técnicamente más difícil y económicamente menos viable de lo esperado. Si el retorno de inversión no se materializa en un plazo razonable, el capital privado podría evaporarse, dejando las infraestructuras a medio construir. Además, el modelo comercial introduce una complejidad legal y ética sin precedentes. El Tratado del Espacio Exterior de 1967, redactado en la era de las expediciones soberanas, prohíbe la apropiación nacional de cuerpos celestes, pero es ambiguo respecto a la extracción comercial de recursos por parte de entidades privadas. Esta limitación regulatoria podría desencadenar conflictos internacionales. Si una corporación establece una planta de extracción de hielo en el cráter más rico del polo sur lunar, tiene derecho a excluir a otras naciones o empresas de esa zona. El modelo actual avanza hacia un territorio donde las leyes terrestres aún no han llegado, arriesgándose a trasladar las peores dinámicas del colonialismo corporativo al espacio profundo. Otra limitación significativa es la pérdida del control absoluto sobre la seguridad y la arquitectura del sistema. Las agencias espaciales tradicionales ahora deben confiar en que las empresas privadas no sacrifiquen la seguridad de los astronautas en el altar de la reducción de costos. La tensión entre la cultura de la ingeniería gubernamental, que es inherentemente conservadora y adversa al riesgo, y la cultura de las empresas tecnológicas, que prefieren iterar rápido y aprender de las explosiones, genera fricciones constantes. El nuevo modelo es más barato y sostenible a largo plazo, pero es caótico, fragmentado y carece de la majestuosa y aterradora pureza de propósito que tenía el programa original. Al comparar ambos modelos, vemos claramente la anatomía de nuestra ausencia lunar. El modelo de la expedición soberana era un destello cegador, capaz de iluminar la noche, pero imposible de mantener encendido sin quemar la casa. El modelo de la infraestructura comercial es como intentar encender un fuego frotando ramas en medio de un bosque húmedo. Requiere paciencia, iteración, muchos fracasos y una fe inquebrantable en que, una vez encendido, el fuego se alimentará a sí mismo. Durante 50 años, estuvimos atrapados en el espacio intermedio entre estos dos mundos. Sabíamos que el primer modelo estaba muerto, pero el segundo modelo aún no había nacido. La tecnología de materiales, la potencia de cálculo, la robótica autónoma y, sobre todo, la madurez del capital privado no estaban listos en los años 80 ni en los 90. Tuvimos que pasar décadas construyendo estaciones espaciales en la órbita baja terrestre, aprendiendo a vivir en el espacio durante meses, entendiendo los efectos de la microgravedad en el cuerpo humano y, lo más importante, permitiendo que una nueva generación de ingenieros y empresarios creciera con la frustración de ver a la humanidad confinada a su propio pozo gravitatorio. Esa frustración fue el verdadero motor del cambio. La transición de la soberbia nacional a la realidad logística requirió un cambio de mentalidad doloroso. Tuvimos que aceptar que plantar una bandera no es lo mismo que colonizar, y que dejar huellas en el polvo no significa nada si el viento solar las borra sin que nadie vuelva a verlas. La luna nos enseñó la lección más dura sobre los límites del poder humano. Nos demostró que la voluntad política puede forzar la puerta del universo, pero solo la economía sostenible puede mantenerla abierta. Y aquí aparece el punto más incómodo de todos, el punto que decide si esta vez construimos una presencia real o repetimos otro ciclo de euforia y abandono. No es una falta de motores, no es una falta de mapas, es una falta de medida común. Porque cuando una civilización no sabe medir su objetivo, termina celebrando señales equivocadas. Y en la Luna, la señal equivocada más famosa es muy simple: llegar una vez. Llegar una vez sirve para una portada, para un discurso, para una generación, pero no sirve para sostener una frontera. El problema de medida parece técnico, pero en realidad organiza todo. Si una agencia mide éxito por lanzamiento completado, va a priorizar cohetes. Si una empresa mide éxito por retorno trimestral, va a priorizar contratos rentables de corto alcance.
Si un gobierno mide éxito por impacto electoral, va a priorizar hitos visibles antes de la próxima elección. Y si la especie mide éxito por continuidad multigeneracional, entonces la unidad básica cambia por completo. Ya no es el vuelo, es la permanencia. Este desajuste entre métricas es el verdadero campo de batalla del regreso lunar. Un escéptico razonable podría decir algo directo. Todo esto suena grandioso, pero la Tierra tiene guerras, deuda, agua, energía, desigualdad. ¿Por qué insistir con un desierto de polvo si no resolvimos la casa? Esa objeción no solo es válida, es obligatoria. Porque si no pasa por ese filtro de escepticismo, cualquier proyecto espacial se convierte en propaganda cara. La respuesta sería: no puede ser romanticismo, tiene que ser arquitectura de valor. Y aquí es donde el debate se vuelve más duro. La Luna solo se justifica si reduce costos estratégicos en el largo plazo, si acelera tecnologías útiles en la Tierra, si evita dependencia crítica de cadenas vulnerables, si fortalece cooperación entre bloques rivales y si abre una economía cislunar que no colapse al primer recorte presupuestario. Si no cumple esas condiciones, el escéptico gana. Por eso la pregunta correcta ya no es si podemos volver. La pregunta correcta es cómo evitar que volver sea otra ceremonia. Para entender la dimensión del problema, hay que comprimir el tiempo histórico en un solo pulso. En menos de una vida humana, pasamos de calcular trayectorias con herramientas analógicas a aterrizar propulsores de forma repetida, de enviar 3 hombres en cápsulas mínimas a operar laboratorios orbitales durante meses, de competir en secreto a compartir datos en redes globales. Pero esa aceleración tecnológica convive con una lentitud institucional casi geológica. La ingeniería aprende por iteración, la política aprende por crisis, y la Luna está justo en el choque entre ambas velocidades. Cuando esas velocidades no se sincronizan, aparecen las consecuencias que ya conocemos, aunque pocas veces las decimos en voz alta. Primera consecuencia: inflación de promesas, deflación de confianza. Cada retraso no solo mueve fechas, erosiona credibilidad pública, y cuando la credibilidad cae, cada nuevo presupuesto cuesta más políticamente que el anterior. Segunda consecuencia: captura del relato por extremos. Un extremo promete colonias rápidas y autosuficientes en plazos irreales. El otro extremo concluye que todo es un desperdicio. Entre ambos extremos desaparece el terreno adulto de la infraestructura gradual. Tercera consecuencia: riesgo de dependencia tecnológica unilateral. Si una sola arquitectura de transporte, una sola empresa o un solo bloque geopolítico controla el acceso estable a la órbita cislunar, la Luna deja de ser frontera y se convierte en cuello de botella estratégico. Cuarta consecuencia: conflicto normativo. La técnica avanza más rápido que el derecho, y cuando la extracción de recursos llega antes que las reglas aceptadas por todos, lo que sigue no es progreso lineal, es fricción diplomática permanente. Quinta consecuencia: retorno del accidente como punto de inflexión. En sistemas de alta complejidad, un fallo grave puede congelar programas enteros durante años. Si no existe redundancia institucional, financiera y tecnológica, un solo evento trágico reactiva el viejo reflejo de retirada. Por eso, el centro del clímax no está en un lanzamiento espectacular, está en el diseño del sistema que sobrevive a la primera decepción. Y ese sistema necesita resolver una ecuación cruel: abaratar sin precarizar, acelerar sin improvisar, competir sin fragmentar, cooperar sin ingenuidad. Abaratar sin precarizar significa que la reducción de costos no puede comerse los márgenes de seguridad humana. En la frontera lunar no hay ambulancia cercana, no hay evacuación inmediata, no hay segunda oportunidad fácil. Cada decisión de diseño es una decisión ética. Acelerar sin improvisar significa aceptar pruebas frecuentes y fallos de desarrollo en fases no tripuladas,
pero blindar protocolos cuando hay vida humana en juego. La cultura de iteración rápida sirve para hardware. No puede trasladarse de forma mecánica al cuerpo humano. Competir sin fragmentar significa permitir rivalidad industrial que empuje innovación, pero sobre una capa común de interfaces, estándares y compatibilidad. Sin esa capa común, cada actor construye su isla y la red lunar nunca nace. Cooperar sin ingenuidad significa reconocer que toda alianza espacial también es una alianza de poder. La cooperación real no elimina la competencia, la contiene dentro de reglas previsibles. Ahora bien, incluso si esa ecuación técnica e institucional se resuelve, queda una capa más profunda del problema de medida. ¿Qué tipo de presencia queremos medir? Hay al menos 3 niveles. Nivel de visita, misiones breves, objetivos concretos, retorno rápido, útiles para ciencia puntual y demostración tecnológica, pero frágiles como estrategia de largo plazo. Nivel de ocupación, campañas recurrentes, módulos semipermanentes, logística estable, tripulaciones rotativas. Ya no es gesto, pero todavía depende fuertemente de la Tierra. Nivel de integración, producción local de recursos críticos, mantenimiento in situ, energía continua, ecosistema industrial cislunar y marcos jurídicos robustos. Aquí la Luna deja de ser destino y pasa a ser nodo. Si mezclamos métricas de estos niveles, aparece la ilusión de progreso. Podemos celebrar 100 experimentos de visita mientras seguimos a 0 en integración. Y entonces, la historia se repite con otro nombre. La tensión máxima de esta etapa es exactamente esa. Ya tenemos más capacidad que en la era del primer salto, pero todavía no tenemos garantía de continuidad. Tenemos más actores, más tecnología, más capital y más datos, pero también más puntos de fallo, más fricción legal y más incentivos cruzados. Y en medio de esa tensión, emerge una verdad que incomoda tanto a entusiastas como a detractores. El regreso lunar no se va a decidir en la superficie de la Luna. Se va a decidir en la calidad de nuestras instituciones en la Tierra. Se va a decidir en parlamentos que aprueban presupuestos plurianuales sin convertir cada misión en rehén electoral. Se va a decidir en agencias capaces de exigir seguridad sin matar innovación. Se va a decidir en empresas dispuestas a soportar ciclos largos sin vender fantasías de calendario. Se va a decidir en tribunales y tratados que establezcan reglas de uso de recursos antes de que llegue el conflicto abierto. Se va a decidir en universidades y centros de formación que construyan generaciones enteras de especialistas para una tarea de décadas, no de titulares semanales. Si eso falla, no importa cuántas veces descendamos, volveremos a abandonar. Si eso funciona, incluso un avance modesto puede acumularse hasta cambiar la historia material de la especie. Aquí es donde la narrativa pública suele quebrarse, porque preferimos la épica de un día a la disciplina de 30 años. Preferimos la imagen del módulo tocando regolito al diagrama aburrido de cadenas de suministro, redundancias eléctricas, protocolos médicos, repuestos, reciclaje, mantenimiento y gobernanza. Pero en el espacio profundo, lo aburrido salva vidas y crea civilización. La Luna exige una madurez extraña. Exige aceptar que la gloria de la primera huella fue apenas el prólogo técnico de una conversación política, económica y ética que recién ahora empieza en serio. Y esta vez no hay refugio en la inocencia histórica. Ya sabemos cuánto cuesta improvisar. Ya sabemos cuánto cuesta depender de una sola voluntad nacional. Ya sabemos cuánto duele confundir demostración con sistema. La pregunta final de esta fase no es si regresamos, es si aprendimos a quedarnos sin mentirnos. Si la respuesta es no, la próxima década será otra secuencia de picos y valles, anuncios, recortes, reinicios, rediseños, frustración, cinismo. Si la respuesta es sí, entonces veremos algo menos fotogénico y mucho más revolucionario: continuidad. Misiones que no se anuncian como milagro, sino como rutina.
cargas que suben y bajan sin dramatismo, equipos que se relevan sin aura de fin del mundo, un paisaje que deja de ser postal y empieza a ser infraestructura. Y cuando eso ocurra, la tesis completa de estos 50 años quedará expuesta con una claridad brutal. Nunca se trató de perder el camino a la Luna. Se trató de aprender el precio real de sostener un camino. Ese es el filo de la culminación. Estamos en el instante en que el mito ya no alcanza, pero la filosofía todavía no ha ordenado del todo el sentido de este esfuerzo. Sabemos más que antes, podemos más que antes, pero también estamos obligados a justificar mejor que antes para qué hacerlo, cómo hacerlo y quién asume el costo moral de cada decisión. En esa obligación, la Luna deja de ser solo un lugar, se convierte en una prueba de adultez histórica. Y una prueba de adultez histórica no se supera con discursos. Se supera cuando el sistema entero resiste la pregunta más brutal de todas. ¿Qué pasa el día en que el entusiasmo desaparece y solo quedan facturas, riesgos, retrasos y decisiones impopulares? Ahí es donde la Luna deja de ser un símbolo y se convierte en una ecuación. No la ecuación romántica del explorador mirando el horizonte, sino la ecuación fría de una civilización que intenta extender su radio de acción sin quebrar su propia lógica interna. Imagina la imagen final de una base lunar en el Polo Sur, módulos medio enterrados bajo regolito para frenar la radiación, torres de comunicaciones clavadas sobre crestas donde la luz solar dura casi todo el año, vehículos lentos dejando huellas alrededor de depósitos de hielo oscuro, paneles, antenas, reactores compactos, robots de mantenimiento, trajes colgados en esclusas, rutas repetidas entre zonas de extracción y hábitats. Ahora rebobina. Borra primero los vehículos, borra después los hábitats. Apaga las torres, retira los robots. Levanta del suelo cada kilo de cable, cada junta, cada filtro, cada repuesto, cada litro de agua, cada gramo de combustible. Sigue rebobinando. Todo ese sistema, incluso el más modesto, termina convertido en una sola verdad original. Miles de decisiones tomadas durante décadas en la Tierra. Parlamentos votando, ingenieros corrigiendo fallos, empresas aceptando márgenes pequeños, científicos defendiendo prioridades, ciudadanos tolerando costos, jueces resolviendo disputas, soldadores, programadores, médicos, mineros, pilotos, técnicos, contables. La escena lunar que parece pertenecer al vacío, en realidad es una condensación extrema de orden terrestre. Y por eso la pregunta culminante no es cómo vivir en la Luna. La pregunta culminante es si sabemos producir en la Tierra el tipo de continuidad institucional que hace posible vivir en cualquier otro mundo. Ese es el nudo científico y político al mismo tiempo. Porque la física del viaje ya no es el misterio principal. Sabemos calcular trayectorias. Sabemos descender con precisión mucho mayor que en la era Apolo. Sabemos operar robots durante años en entornos hostiles. Sabemos reciclar agua, gestionar atmósferas artificiales, mantener seres humanos en órbita durante largos periodos. Sabemos incluso, al menos en teoría razonable, cómo usar recursos lunares para reducir la dependencia absoluta de la Tierra. El verdadero cuello de botella ya no está solo en la propulsión ni en la navegación, está en la transición entre una capacidad demostrada y una capacidad sostenida. Dicho de la forma más incómoda posible, ir a la Luna fue un logro de ingeniería. Quedarse en la Luna es un problema de civilización. Porque quedarse significa aceptar un cambio de escala moral. Cada sistema de soporte vital debe sobrevivir no al día glorioso del aterrizaje, sino al día anodino del fallo de una válvula. Cada arquitectura de transporte debe sobrevivir no al lanzamiento televisado, sino a la acumulación silenciosa de vuelos logísticos sin prestigio. Cada programa debe superar no solo el examen de la ciencia, sino el de la paciencia social. Y ahí es donde históricamente hemos fallado una y otra vez. No por incapacidad técnica absoluta, sino porque la continuidad exige virtudes políticas y económicas que admiramos menos que la hazaña. Hay una razón por la que este punto resulta casi insoportable para la imaginación colectiva.
Nos gusta pensar en la exploración como una expansión natural del ingenio humano, como si descubrir un destino implicara casi automáticamente convertirlo en parte estable de nuestro mundo. Pero la historia real no funciona así. Entre llegar y permanecer existe un abismo. Llegar puede hacerlo una generación motivada por rivalidad, miedo o orgullo. Permanecer exige que varias generaciones acepten tareas repetitivas, costes dispersos y recompensas diferidas. Llegar es un verbo heroico. Permanecer es una disciplina administrativa, industrial, médica y legal. Llegar produce monumentos. Permanecer produce sistemas. Y una especie puede enamorarse de sus monumentos mientras fracasa en la construcción de sus sistemas. Por eso la Luna es la culminación perfecta de esta historia, porque allí se cruzan todas nuestras fortalezas y todas nuestras inmadureces. Tenemos inteligencia suficiente para tocar otro mundo. Tenemos dificultades enormes para organizar una presencia continua sin depender de impulsos excepcionales. Podemos hacer el gesto. Nos cuesta sostener la red. Podemos pagar la proeza. Dudamos ante la infraestructura. Podemos celebrar el primer paso. Nos impacienta financiar el paso número 100, el número 1000, el número 10.000. En otras palabras, la Luna expone una fractura entre la temporalidad de la técnica y la temporalidad de la política. La técnica puede avanzar por iteración acumulativa. La política suele respirar al ritmo corto de la crisis, la elección y el titular. Si esas temporalidades no se alinean, ninguna estrategia lunar resiste. Y sin embargo, sería un error interpretar esto como una condena. La culminación no consiste en decir que la Luna es imposible o que todo regreso está destinado al fracaso. Consiste en ver con precisión dónde está la barrera real. Durante décadas, la barrera fue mal descrita. Se habló como si hubiéramos perdido valentía, curiosidad o ambición. Pero no era eso. La barrera era sistémica. Era la ausencia de un marco capaz de transformar una misión extraordinaria en una rutina defendible. El salto histórico que estamos observando ahora no es solamente tecnológico, es institucional. Es el intento de inventar una forma de presencia espacial que no dependa de una sola bandera, de un solo presupuesto milagroso, de una sola empresa mesiánica o de un solo relato propagandístico. Aquí conviene apretar más el argumento, porque la parte decisiva no está en el lenguaje inspirador, sino en el metabolismo material de una base lunar. Una presencia estable necesita energía continua. La energía continua exige o almacenamiento masivo o fuentes no intermitentes. Necesita blindaje contra radiación. El blindaje implica masa o enterramiento o ambas cosas. Necesita movilidad. La movilidad requiere mantenimiento, navegación y repuestos. Necesita medicina. La medicina exige protocolos, teleasistencia, farmacología, diagnóstico y planes de evacuación que en la práctica nunca serán realmente rápidos. Necesita psicología, porque el aislamiento, la distancia, la monotonía y la conciencia constante del riesgo modifican la conducta humana. Necesita derecho, porque donde hay recursos, contratos y acceso restringido, aparecen disputas. Necesita economía, porque ninguna cadena de suministro opera indefinidamente sobre pérdidas toleradas por fe. Necesita legitimidad social, porque un accidente grave en ausencia de consenso puede congelar años de avance. Cada una de estas capas por separado ya es difícil. Todas juntas convierten a la Luna en algo más que un destino. La convierten en un examen integrado de madurez técnica, política y moral. Haz un experimento mental breve. Supón que mañana una coalición internacional instala una pequeña presencia semipermanente en la Luna. No una ciudad, no una colonia, apenas un puesto avanzado bien equipado. Supón también que funciona de manera admirable durante algunos meses. Todo parece confirmar que por fin hemos roto el patrón de los 50 años. Ahora elimina una sola pieza, no la más visible, sino una aparentemente secundaria.
Un componente de producción de oxígeno se degrada antes de lo previsto. El envío de reemplazo se retrasa por una cadena de fallos que empieza con una disputa contractual en la Tierra, sigue con un problema de lanzamiento y termina con una ventana orbital perdida. De pronto, la misión deja de ser una postal histórica y se convierte en un problema de resiliencia multinivel. ¿Qué sistema aguanta? El técnico, el financiero, el jurídico, el mediático, el psicológico, el diplomático. Si uno solo se rompe, descubrimos que la presencia no era presencia, sino una ilusión sostenida por una secuencia afortunada. Ese es el punto en el que la intuición humana falla. Tendemos a llamar estable a lo que solo ha tenido suerte durante un intervalo breve. La luna no perdona esa confusión. Y aquí aparece, de forma inevitable, el escepticismo. No el escepticismo vacío que se burla de todo esfuerzo grande, sino el escepticismo serio que toda empresa espacial debería agradecer. Porque una civilización adulta no se define por la cantidad de sueños que enuncia, sino por la severidad con la que somete esos sueños a prueba. El escéptico honesto pregunta si esta vez no estamos simplemente envolviendo con lenguaje moderno la misma vieja tentación del espectáculo. Pregunta si la retórica de infraestructura no es solo otra manera de vender grandeza pública con fondos inciertos. Pregunta si la participación privada reducirá costes reales o si solo privatizará beneficios mientras socializa rescates. Pregunta si el uso de recursos lunares será una revolución práctica o una promesa prematura apoyada en mapas aún incompletos. Pregunta si la seguridad humana puede convivir con calendarios agresivos y presiones comerciales. Y esas preguntas no son un obstáculo al proyecto, son parte de su única defensa contra la fantasía. Porque en este punto, la pseudociencia acecha por todos lados. Acecha cuando alguien sugiere que nos fuimos de la Luna por secretos ocultos en la superficie. Acecha cuando se reemplaza la complejidad de los presupuestos, los accidentes, la logística y la geopolítica por relatos sobrenaturales o conspirativos. Acecha también, y esto importa mucho, cuando el optimismo tecnológico adopta la misma estructura mental de una religión secular y promete soluciones automáticas donde solo hay procesos lentos y frágiles. Cambia el decorado, pero el error es el mismo: renunciar a la disciplina de la verificación. Si una afirmación extraordinaria no soporta revisión técnica, simulación, comparación histórica, análisis de costes, pruebas de campo y auditoría institucional, no es una estrategia lunar, es una narrativa de alivio. Entonces, hagamos lo que casi nunca se hace en la conversación pública: someter el regreso lunar a una verificación estricta. Primera prueba: viabilidad física. Hay evidencia razonable de hielo de agua en regiones polares y hay fundamentos sólidos para pensar que podría ser útil, pero la magnitud explotable, la accesibilidad real y el coste energético de extraer, purificar y procesar ese recurso todavía deben demostrarse a escala operativa. Segunda prueba: viabilidad logística. No basta con aterrizar una vez. Hace falta demostrar cadencias repetidas, integración entre vehículos, abastecimiento predecible, compatibilidad entre sistemas y tolerancia al fallo. Tercera prueba: viabilidad médica. La radiación, el polvo abrasivo, la gravedad reducida, la distancia psicológica y la imposibilidad de retorno inmediato convierten cualquier estancia prolongada en un laboratorio humano de alto riesgo. Cuarta prueba: viabilidad económica. Si cada hito depende de subsidios extraordinarios políticamente frágiles, todavía no hay camino, solo impulso temporal. Quinta prueba: viabilidad jurídica y diplomática. Si no existen reglas aceptadas para acceso, extracción, seguridad y resolución de conflictos, la primera fricción grave puede bloquear el sistema entero. Sexta prueba: viabilidad cultural. Si el apoyo público depende solo del brillo de la novedad, la curva emocional volverá a desplomarse como ya ocurrió antes. Este filtro es duro, pero precisamente por eso revela algo fascinante.
Muchas de las piezas necesarias, por primera vez, existen al mismo tiempo, aunque aún no encajen de forma estable. Hay lanzamiento reutilizable, hay robótica avanzada, hay miniaturización electrónica incomparable con la era Apolo, hay simulación computacional de enorme potencia, hay experiencia acumulada en operaciones prolongadas fuera de la atmósfera, hay nuevas potencias espaciales con ambiciones propias. Hay un sector privado capaz de asumir desarrollos antes monopolizados por estados. Hay un interés estratégico renovado en la órbita cislunar. Hay incluso una comprensión más sobria de que una arquitectura lunar útil no puede apoyarse en un solo actor. Visto así, la situación actual no es una repetición simple del pasado, es una bifurcación mucho más delicada. Por primera vez, podríamos tener las herramientas para convertir la Luna en infraestructura. Y por primera vez, entendemos también, con suficiente claridad, por qué ese intento podría degenerar en desigualdad, conflicto o fiasco si se hace mal. En otras palabras, la culminación no es una explosión de optimismo, es una tensión máxima entre posibilidad real y fragilidad real. Nunca estuvimos tan cerca de construir un sistema lunar menos teatral y más permanente. Y al mismo tiempo, nunca fue tan evidente que el problema central no puede resolverse con ingeniería sola. La Luna obliga a juntar capas del mundo que normalmente discutimos por separado. Ciencia con finanzas, derecho con propulsión, psicología con arquitectura, geopolítica con ética, producción energética con legitimidad democrática. Esa mezcla es incómoda porque impide el refugio fácil. El entusiasta no puede ignorar los costos humanos e institucionales. El escéptico no puede fingir que nada ha cambiado desde los años 70. El problema ya no admite caricaturas. Y quizá la verdad más dura sea esta. El regreso sostenible a la Luna solo ocurrirá si aceptamos una versión menos heroica y más adulta del progreso. Menos dependencia del instante fundacional, más dependencia de la repetición fiable, menos adoración por el gran salto único, más respeto por la acumulación de capacidades pequeñas, menos imaginación de conquista, más imaginación de coexistencia técnica con un entorno hostil, menos lenguaje de destino manifiesto, más lenguaje de responsabilidad extendida. Porque en la superficie lunar no habrá espacio para nuestras viejas indulgencias narrativas. Allí, todo mito se traduce en masa, energía, tiempo, margen y riesgo. Allí cada exageración se paga, cada autoengaño se materializa, cada atajo regresa convertido en vulnerabilidad. Por eso los 50 años de aparente abandono terminan revelando algo más grande que una simple interrupción histórica. Revelan que la humanidad vivió durante medio siglo entre dos definiciones de sí misma. La primera decía que bastaba con demostrar poder tecnológico para abrir una nueva era. La segunda, mucho más exigente, dice que una nueva era solo existe cuando la presencia puede sobrevivir a la pérdida del fervor. Entre esas dos definiciones transcurrió el largo silencio lunar. No era inmovilidad, era incubación, frustración, aprendizaje, desilusión y reconfiguración. Era el tiempo necesario para descubrir que la verdadera frontera no estaba en el vacío entre la Tierra y la Luna, sino en la distancia entre lo que podemos hacer una vez y lo que podemos sostener durante generaciones. Y si eso es cierto, entonces el clímax de esta historia no es la nostalgia por lo que dejamos atrás, ni la propaganda de lo que podríamos hacer mañana. El clímax es el reconocimiento de una medida brutal de realidad. Una especie no se vuelve verdaderamente espacial cuando toca otro mundo. Se vuelve espacial cuando construir, reparar, relevar, proteger y gobernar fuera de la Tierra deja de ser excepción y empieza a ser capacidad continua. Todo lo demás, por más glorioso que parezca, sigue siendo preludio. De modo que la respuesta final a la pregunta de ¿por qué abandonamos la Luna durante 50 años? Se concentra aquí con una claridad casi incómoda. La abandonamos porque el primer método servía para ganar una carrera, no para fundar una presencia. La abandonamos
porque una hazaña financiada por urgencia geopolítica no equivalía a una arquitectura sostenible. La abandonamos porque el coste de repetir el gesto era monstruoso y el sistema capaz de reemplazarlo aún no existía. La abandonamos porque nuestras instituciones podían premiar el triunfo visible, pero no sostener con la misma convicción la rutina costosa, lenta y vulnerable que convierte una visita en permanencia. Y si ahora estamos regresando, no será porque de pronto hayamos recuperado una valentía perdida. Será porque estamos intentando, por fin, inventar el tipo de orden material, económico y político que antes no teníamos. Eso no garantiza éxito, solo vuelve más precisa la apuesta. La luna ya no es un trofeo pendiente ni una reliquia melancólica. Es el lugar donde nuestras promesas tecnológicas se encuentran con el límite de nuestra organización moral. Es donde debemos demostrar si somos capaces de construir un futuro que no dependa de la emoción del primer aplauso. Es donde la ingeniería deja de ser espectáculo y se vuelve carácter histórico. Y justo en ese borde aparece la pregunta que ya no puede responder la técnica por sí sola. Si logramos quedarnos, ¿qué significará realmente habernos quedado? Si fracasa el intento, ¿qué revelará ese fracaso sobre nosotros? Y si la luna termina siendo no solo una base, ni un puerto, ni una mina, sino un espejo, entonces lo que está en juego nunca fue únicamente la superficie gris que vemos en el cielo nocturno. Lo que está en juego es la clase de especie que seremos cuando por fin tengamos la capacidad de vivir más allá de nuestro mundo sin seguir comportándonos como si toda grandeza debiera terminar en abandono. Y allí, justo en ese espejo, la historia deja de tratar solo de cohetes y presupuestos y empieza a tratar de una pregunta filosófica más incómoda. ¿Qué significa progreso cuando una civilización puede tocar otro mundo, pero todavía no puede habitarlo sin depender de impulsos emocionales que duran menos que una generación? Durante décadas confundimos la demostración con la madurez. Confundimos la capacidad de llegar con la capacidad de permanecer. Y hoy, cuando volvemos a mirar la luna con planes nuevos, la cuestión ya no es si nuestra ingeniería es brillante. La cuestión es si nuestra idea de futuro puede sobrevivir al cansancio, al conflicto y a la lentitud de lo real. En esa tensión aparece algo profundamente humano. Cada época ha construido mitos sobre la frontera, pero la luna nos obliga a desmontar el mito y a aceptar la contabilidad. Masa, energía, riesgo, mantenimiento, derecho, cooperación, relevo. Nada de eso suena épico en un titular, pero todo eso decide si una presencia dura o se evapora. Tal vez por eso la luna incomoda tanto, porque nos muestra que el heroísmo no basta, y que la continuidad exige virtudes menos celebradas, paciencia institucional, disciplina técnica y humildad histórica. También hay una lección sobre el tiempo. La política opera en ciclos breves, la industria en ciclos medianos, y la infraestructura de especie en ciclos largos. Cuando esos ritmos chocan, nace la frustración. Pedimos resultados inmediatos a procesos que requieren décadas. Prometemos calendarios cerrados para problemas abiertos. Y luego interpretamos cada retraso como fracaso total, cuando en realidad muchos retrasos son el precio de no mentirle a la física. La luna, en este sentido, no castiga el error. Castiga la arrogancia del error no reconocido. La exploración lunar, además, preordena la vieja pregunta sobre ¿para qué sirve la ciencia? Sirve para conocer, sí, pero también para diseñar decisiones más inteligentes bajo incertidumbre. Cada muestra, cada mapa, cada aterrizaje de prueba reduce ignorancia y aumenta margen de elección. No garantiza éxito, pero evita autoengaños costosos. En un entorno tan hostil, saber un poco más puede significar la diferencia entre una base operativa y una tumba tecnológica. Aquí entra una idea que atraviesa toda esta historia.
No estamos decidiendo solo una ruta espacial, estamos ensayando un modelo de civilización. Un modelo donde competir no destruya la cooperación, donde innovar no degrade la seguridad, donde la ambición no borre la responsabilidad. Si ese equilibrio funciona en la Luna, podría funcionar también en problemas terrestres que hoy parecen insolubles. Si fracasa en la Luna, también nos dará una verdad útil. Todavía no sabemos coordinar poder, conocimiento y ética a gran escala. Es razonable desconfiar de todo esto. Es razonable pensar que la promesa lunar podría convertirse otra vez en propaganda brillante y continuidad frágil. Esa desconfianza no es cinismo, es higiene intelectual. Pero precisamente por eso, la respuesta no puede ser fe ni rechazo automático. Debe ser verificación rigurosa, métricas transparentes, auditorías públicas, hitos técnicos medibles y revisión permanente de costos humanos y materiales. Si el proyecto no supera ese estándar, no merece sostenerse. Si lo supera, merece ser discutido con seriedad histórica. Y hay otro espejo, menos evidente y más profundo. En lo micro, una célula sobrevive gracias a redes de intercambio, reciclaje, protección y equilibrio energético. En lo macro, una presencia lunar estable exige exactamente lo mismo: ciclos cerrados, flujos confiables, defensa frente al entorno, cooperación entre subsistemas. La escala cambia, el principio no. La vida no perdura por gestos espectaculares, sino por arquitecturas de continuidad. Quizá esa simetría sea una pista de fondo sobre cómo se construye cualquier permanencia en el universo. Ahora bien, si queremos ser honestos, debemos entrar en la zona de lo que todavía no sabemos. No sabemos con precisión operativa cuánta agua lunar será realmente accesible con tecnologías económicamente sostenibles. Tenemos indicios robustos, mapas prometedores y modelos físicos razonables. Pero pasar de indicio a industria es un salto enorme. Puede que los depósitos útiles sean más complejos, más profundos o más costosos de explotar de lo que hoy proyectamos. No sabemos aún cómo afectará la gravedad lunar durante periodos largos a cuerpos humanos diversos y a generaciones de tripulaciones que no serán pilotos de élite, sino trabajadores de infraestructura. Sabemos parte de los efectos de la microgravedad y parte de los efectos de la radiación, pero la vida operativa sostenida fuera de la Tierra sigue siendo, en muchos aspectos, un experimento en curso. Puede que descubramos límites biológicos que obliguen a rediseñar todo el sistema. No sabemos hasta qué punto el polvo lunar, abrasivo y electrostático, podrá controlarse de manera robusta en hábitats, trajes, articulaciones mecánicas y sistemas de soporte vital. Lo conocemos como amenaza técnica, pero todavía no lo dominamos en régimen de rutina prolongada. Puede que el gran obstáculo no sea llegar ni aterrizar, sino convivir con un entorno que degrada lentamente cada interfaz que toca. No sabemos qué arquitectura económica será verdaderamente estable más allá de subsidios coyunturales. El entusiasmo inicial puede financiar prototipos, pero la permanencia exige una base de valor persistente. Puede que la economía cislunar madure y genere cadenas de suministro nuevas. Puede también que tarde mucho más de lo previsto y obligue a redefinir objetivos con una sobriedad que hoy pocos quieren escuchar. No sabemos qué marco jurídico internacional podrá evitar que la competencia por recursos y posiciones estratégicas derive en bloqueo político o conflicto prolongado. El derecho espacial actual ofrece principios, pero deja vacíos en zonas críticas de implementación. Puede que la cooperación prevalezca. Puede que la ambigüedad normativa se convierta en fricción constante y erosione la confianza entre actores clave. No sabemos, tampoco, cómo evolucionará el apoyo social cuando pasen los primeros momentos de fascinación. Las sociedades sostienen grandes proyectos cuando perciben sentido compartido y beneficios claros, directos o indirectos. Si ese vínculo no se construye con honestidad,
la curva emocional caerá otra vez. Y con ella podría caer la continuidad que tanto costó iniciar. Y quizá lo más importante, no sabemos si estamos preparados para aceptar un éxito menos brillante y más silencioso. Puede que la victoria real no se parezca en nada a las imágenes legendarias del pasado. Puede que consista en rutinas sin glamour, en cargueros automáticos, en mantenimiento meticuloso, en turnos de trabajo coordinados, en años sin momentos virales. Si no aprendemos a valorar esa forma de éxito, podríamos sabotear la única forma de permanencia posible. Y ahora, en este instante, volvamos a casa. No a la casa simbólica de las banderas y los relatos, sino a la casa literal donde respiramos, discutimos y votamos. Porque el destino lunar se decide aquí, en decisiones presupuestarias, en estándares de seguridad, en educación técnica, en instituciones que resisten cambios de ciclo. Se decide en nuestra capacidad de pensar más allá de la próxima crisis y más allá del próximo aplauso. Se decide en la calidad moral de nuestros sistemas cotidianos. Volvamos también a la experiencia íntima. Esta noche, alguien mirará la luna desde una ciudad llena de ruido o desde un pueblo en silencio y verá el mismo disco pálido que vieron generaciones anteriores. La diferencia es que ahora sabemos algo más duro y más esperanzador a la vez. Sabemos que no basta con admirar, hay que organizarse. Sabemos que no basta con poder, hay que sostener. Sabemos que el vacío no perdona consignas. Recuerden cómo empezamos. Empezamos con una pregunta que parecía simple y terminó revelando una estructura entera de poder, miedo, costos, ambición y límites. ¿Por qué abandonamos la luna durante 50 años? La respuesta final no fue una conspiración ni una incapacidad técnica súbita. Fue una verdad más difícil de aceptar. Ganamos una carrera con un método diseñado para correr, no para vivir. Y luego tuvimos que aprender, lentamente, el precio de convertir un gesto en sistema. Ese círculo se cierra aquí, pero no se clausura. Porque entender por qué nos fuimos no garantiza que sepamos quedarnos. Solo nos da una ventaja ética. Ya no podemos fingir inocencia. Ya no podemos decir que no sabíamos cuánto cuesta la continuidad. Ya no podemos confundir un descenso con una civilización multiplanetaria. Si esta vez construimos permanencia, no será porque seamos más grandiosos que antes, sino porque seremos más responsables que antes. Si volvemos a fallar, tampoco será por falta de inteligencia, sino por falta de alineación entre lo que decimos valorar y lo que realmente financiamos y protegemos. Tal vez la luna no sea la meta final, sino la prueba intermedia más exigente que hemos tenido. Tal vez su verdadera función no sea darnos un territorio, sino obligarnos a madurar. Y entonces queda una pregunta abierta, inevitable y fértil. Cuando por fin podamos quedarnos fuera de la Tierra, sin abandonar todo lo que aprendimos dentro de ella, ¿quiénes seremos?